Bienvenidos a Agenda Caribe, el programa institucional del canal Telecaribe que semana a semana aborda los temas de la región. Hoy le vamos a dar una mirada a los sistemas de transporte masivo en la costa atlántica, pero nos vamos a centrar en la ciudad de Barranquilla. Con un análisis que va desde el gobierno, operadores y por supuesto el gerente de El Transmetro, Manuel Fernández. La política gubernamental encaminada a impulsar los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país ha tenido serios tropiezos debido a errores de diseño, planeación, cálculos equivocados sobre el número de pasajeros y desde luego problemas financieros de los entes territoriales, como en el caso de Barranquilla. Apenas 14 kilómetros de recorrido en las troncales de la calle Murillo y la carrera 46. Agenda Caribe se ocupa hoy de examinar las causas que motivan la crisis del Transmetro en Barranquilla y, por supuesto, cuáles son las salidas para evitar que el sistema colapse. Doctor Fernández, gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, Víctor. Bueno, ¿usted cree que el viceministro de Transporte que estuvo en el reciente foro que organizamos con su venia se equivocó, fue mal interpretado cuando dice que no habrá más plata para infraestructura en el caso del Transmetro en Barranquilla? Yo creo que el viceministro fue mal interpretado, porque él no dijo que no habrán más recursos, sino que se debía priorizar. Primero, estabilizar Transmetro fase 1, lograr que el 70% de los buses que hoy en día son del transporte tradicional, del modelo empresarial tradicional, se modernicen con buses nuevos, formalizando los contratos y controlados por el Estado y regulados por el Estado de una forma óptima. Y una vez que se tenga un sistema integrado funcionando adecuadamente, se pueden realizar inversiones en infraestructura. En últimas, esto es un tema de transporte y no de infraestructura. Eso no quiere decir que no tengan que hacerse mantenimientos de calles y mejoras en las vías, pero antes de hacer una nueva troncal, pues es prioridad estabilizar y optimizar lo que tenemos hoy. ¿Y cuánto puede demorar ese tránsito entre el uno y el otro? El sistema integrado, es decir, que todos los buses que existen hoy del modelo tradicional estén integrados a Transmetro con una tarjeta inteligente, controlados por un centro de control y regulado por el Estado. Esa integración debe tomar alrededor de 3 años. Si se hace rápidamente, ya la Secretaría de Movilidad, el área metropolitana y Transmetro vienen trabajando en unos bosquejos sobre el tema y esperamos que esto pueda darse en ese periodo de tiempo. Es decir, en esos 3 años no tendríamos recursos del Estado para más infraestructura. No habrían recursos para más infraestructura en troncales, sobre todo el gobierno nacional, pero el gobierno nacional ha dicho que está dispuesto a aportar unos recursos importantes para pagar la infraestructura de la primera fase, que corresponde a estaciones y portales. Bueno, y esos recursos de ese orden, de esta última etapa que usted menciona, ¿de cuántos son? Estamos hablando de alrededor de 90.000 millones de pesos, una cifra aproximada que todavía tiene que ser, digamos, depurada por parte de una banca de inversión que fue contratada por el Distrito de Barranquilla y que ya está haciendo su ejercicio y sus cálculos. ¿Y cuáles son las necesidades reales en materia de infraestructura? Porque hay algunos que piensan que el Estado, el gobierno, dejó una especie de transmetrícula. Sí, definitivamente el Transmetro es uno de los sistemas con menos cobertura de todo el país. Transmetro solamente tiene una cobertura del 30%. Cuando esté todo al 100% funcionando a la perfección, solamente vamos a hacer 30% de todo el transporte público. Por eso yo hablo de que hay un 70% que va a seguir siendo servido por el transporte tradicional. En Cali es el 100% la cobertura del sistema, en Cartagena va a ser alrededor del 90% la cobertura del sistema de transporte masivo moderno. En ese orden de ideas, lo que uno querría es que hubiera más inversión en infraestructura. Por ejemplo, una troncal por la calle 30, mejorar drásticamente las condiciones de la cordialidad e incluso pensar hacia un futuro y obviamente con una discusión desde la ciudad acerca de la posibilidad de ampliar la 46 con unas condiciones lo suficientemente amplias para que conviva tanto Transmetro como el transporte tradicional. Sin embargo, teniendo en cuenta que hoy en día Transmetro es solamente ese 30% y está inmerso en un caos del transporte tradicional que le compite y que no está organizado, generando todavía mucha sobreoferta,
La prioridad hoy en día, antes que infraestructura, es organizar lo que tenemos. Una vez que estés organizado, se pueden dar más inversiones y evitamos de esa manera que no se generen los problemas que tiene Transmetro hoy en otras fases del sistema. Es decir, la decisión del gobierno nacional a usted no le preocupa, ¿cree que es un tránsito que necesariamente hay que darse? No me preocupa porque además la ministra de Transporte en la Junta Directiva ha demostrado y ha manifestado su interés en financiar la segunda fase del sistema. La ministra ha dicho, la nación tiene los recursos para hacer la segunda fase y el presidente quiere apoyar la segunda fase, pero al mismo tiempo nos ha manifestado hay que poner primero en orden Transmetro fase 1 y el 70% de los buses tradicionales que le compiten hoy a Transmetro, hay que optimizar eso para garantizar que las inversiones siguientes pues generen digamos un beneficio y no mayores dificultades. Bueno, pongamos en contexto, ¿qué fue lo que dijo el viceministro de Infraestructura frente a este tema? Los errores en materia de planeación, de diseño y las graves falencias encontradas en el estudio contratado con la firma del consultor Juan Pablo Bocarejo para determinar el número de pasajeros que movería el Transmetro hace parte de la multiplicidad de causas que hoy amenazan la sostenibilidad del proyecto. De acuerdo con ese estudio, el sistema movería un promedio de 300.000 pasajeros día. La verdad es que hoy solo unos 100.000 usuarios utilizan los buses articulados. Para el gobierno nacional, que acompaña las salidas a las crisis, la prioridad es aumentar el número de buses y de paso congelar temporalmente las inversiones en infraestructura. Hay varias soluciones, algunas asociadas a la reestructuración de rutas, a la realización de operativos contra el transporte ilegal e informal, al cumplimiento de las obligaciones de los operadores en materia de incorporación de flota, del recaudador de mejorar también el servicio con más puntos de venta y mejoras en el sistema de recaudo. La Nación está estudiando mecanismos que permitan inyectarle recursos al sistema por la vía de la infraestructura y no de gastos recurrentes, y en general hay una serie de medidas que lo que creemos es que si se toman todas en conjunto pueden generar mejoras sustanciales al sistema. Otro de los problemas que afronta el Transmetro es la situación de iliquidez de los operadores Sistur y Metro Caribe. Sin embargo, ellos exigen un fondo de contingencia por parte del distrito, es decir, una caja para subsidiar la tarifa. Igualmente, denuncian una marcada competencia desleal, especialmente por parte del transporte informal. Pero a partir de la búsqueda de unas soluciones puntuales a los problemas, para lo cual la señora ministra ha liderado directamente la elaboración de un plan de choque en el que se está trabajando en este momento y que esperamos que efectivamente nos permita mejorar sustancialmente la condición de operación de Transmetro. Estamos en Agenda Caribe hoy dándole una mirada a los sistemas de transporte, pero centrados en Barranquilla, en el Transmetro. ¿Cuáles son las amenazas, doctor Manuel Fernández, que hoy tiene el sistema como tal? Bueno, en resumen podemos identificar tres grandes retos. El primero es un círculo vicioso de incumplimientos por parte de los 5 concesionarios que tiene Transmetro. Transmetro tiene 2 concesiones de transporte, 2 de construcción y 1 de recaudo. Y lo que venía sucediendo es que cada una de estas concesiones incumplía sus compromisos excusándose en el incumplimiento de otro concesionario u otros concesionarios. Ese círculo vicioso lo estamos rompiendo, requiriendo y multando a los concesionarios para cumplir con sus obligaciones y poder terminar
el sistema al 100%. ¿Y por qué llegamos a ese círculo vicioso? Hombre, los portales fueron un problema en el inicio, teniendo en cuenta que se presentaron problemas en la adquisición de los predios, en la entrega de los predios, y eso generó unos retrasos. Incluso hubo unas demandas y unos actos cautelares, unas medidas cautelares que suspendieron las obras en ciertos periodos. Pero una vez que eso se solucionó, los contratistas que hacen la construcción, en algunos casos, siguieron retrasándose. Transmetro los multó y los requirió para que cumplieran con sus obligaciones. En el caso del que hace el portal de Barranquilla, lo hemos multado en más de 1.000 millones de pesos y lo hemos seguido requiriendo. Pero eso generó que los operadores del transporte retrasaran la llegada de los buses, que el de recaudo, al ver que no estaban todos los buses, retirara la vigilancia de las estaciones, y que hoy en día el señor de los portales nos diga: es que como no están todos los buses y como hay evasión, yo no he podido conseguir confianza en la banca para que me den los créditos para terminar el portal. Ese es el círculo vicioso que estamos rompiendo con multas, con sanciones, y que nosotros esperamos que al final de este año tengamos un sistema completo en materia de portales y en materia de buses. Esa es una primera amenaza. Usted ha hablado de 3. La segunda amenaza tiene que ver con la competencia que tiene el sistema, tanto legal como ilegal. Hablemos de transporte informal, mototaxismo, taxis colectivos, pero también hablemos de transporte de las mismas empresas de buses que le compiten hoy al sistema. Sabemos en Murillo cómo circulan en Lolaya y Monterrey con más de 100 buses que le compiten al sistema, movilizando diariamente alrededor de 40.000 pasajeros que podría estar movilizando Transmetro. Hay unas empresas de transporte que están comprometidas con el sistema y le apuestan al sistema y hacen esfuerzos por el sistema. Hay otras que todavía creen que en el transporte tradicional les va mejor que en el transporte moderno. Eso es lo que se ha denominado paralelismo. Correcto. Y el tercer gran reto es liberar la infraestructura de los ingresos del sistema. Bogotá y Medellín no le cargaron ni un solo peso a los ingresos del sistema para el pago de la infraestructura de estaciones y portales. En Barranquilla, como Soledad estaba en una situación crítica y está todavía hoy en una situación crítica en materia fiscal, y Barranquilla estaba en su peor momento en la 550, cuando nace Transmetro, no tenían los recursos suficientes para pagar el 100% de las estaciones y los portales, y se requirió cargar alrededor de un 9% de ese costo a los ingresos de Transmetro, generándole un peso muy grande. Si nosotros liberamos eso hoy, vamos a tener un alivio financiero y una mejora en la calidad del servicio. Bueno, ¿y cuánto puede tardar ese proceso de liberar la tarifa para que fluyan, entiendo, cerca de 27.000 millones de pesos? Ese proceso tiene un cronograma muy concreto. Nosotros debemos entregar en el día de hoy un borrador de COMPES al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte debe demorarse un mes en entregarnos los comentarios a ese documento, y al mismo tiempo, paralelamente, la empresa que se ha contratado, la banca de inversión que contrató el distrito, nos debe estar entregando en un mes los datos afinados de lo que se debe prepagar de infraestructura correspondiente a lo que se le carga la tarifa. Conservadoramente estábamos hablando de 60 días. Estamos hablando de que el distrito tiene que financiar alrededor de un 30% y la nación un 70%. No, de acuerdo, para que fluyan esos recursos con el documento COMPES. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿y 60 días sí aguantan estos operadores que dicen que están con el agua al cuello? Hombre, el tema de los 60 días, Víctor, es simplemente para concretar el documento COMPES. Ajá. De ahí nosotros hemos sido claros en que vienen unas gestiones presupuestales, tanto a nivel nacional como distrital, de tal manera que nosotros estamos proyectando que esos recursos entren el otro año. Y así está establecido en el Gran Pacto y así se ha discutido en las diferentes reuniones. Los operadores tienen un gran reto y es conseguir los recursos que le permitan tener liquidez para mantener la operación y para mejorar la calidad del servicio. Y por eso nosotros, como componente clave del Gran Pacto, hemos acompañado a los operadores para que soliciten unos créditos a la banca y una reestructuración de las obligaciones ya pendientes. Le hemos entregado un modelo financiero a la banca
en donde les mostramos que la situación de Transmetro es viable en el largo plazo, en los 12 años que todavía restan de concesión para los operadores, pero que se requiere una inyección de recursos en el corto plazo. Y los bancos entendieron el modelo, entendieron la situación, están dispuestos a colaborar y ese trámite es la prioridad en este mes que también, nos ocupa, sacar el COMPES para liberar la infraestructura en el mediano plazo y acompañar a los transportadores con los bancos para conseguir recursos en el corto plazo. Bueno, ¿y cuál es el otro compromiso que el Transmetro como tal demanda de los operadores en el corto y mediano plazo? Pues es importante en el corto plazo que ellos aporten los buses. El compromiso es llegar a 170 buses este mes, a 210 el próximo mes y de ahí en adelante ir vinculando el resto de la flota en la medida en que la demanda y los servicios vayan respondiendo. Es importante también que varias empresas socias de Metrocaribe y de Sistur, y no estoy hablando de las empresas que están involucradas en la demanda para circular en Murillo, que son específicamente propietarios de Olaya y Monterrey, sino también de empresas que son socias de Transmetro, que hoy tienen rutas autorizadas legalmente por el área metropolitana, pero que tienen un porcentaje de coincidencia superior al 90% con rutas de Transmetro. Entonces, son socios o son empresas que tienen rutas en Transmetro y rutas en el transporte tradicional que coinciden en un 90%, pero están autorizadas formalmente. Ahí lo que nosotros requerimos es voluntad para retirar esas rutas voluntariamente y empezar a crear una complementariedad entre Transmetro y el transporte tradicional y no un canibalismo y una competencia que es lo que ha prevalecido hasta el momento. Después de la pausa, volvemos a este diálogo con el gerente del Transmetro. Doctor Manuel Fernández, ¿pudiéramos hacer 3, 4 programas de este tipo ligados al Transmetro o al sistema como tal? Porque este es un tema muy complejo para entenderlo y de alguna manera digerirlo a la opinión pública como tal. Pero quisiéramos escuchar de usted varias cosas. ¿Usted es optimista, medianamente optimista respecto del futuro del Transmetro? Yo soy optimista. Pero los retos son grandes. Tenemos que hablar que Transmetro es apenas una semilla de un proceso de modernización del transporte público en el área metropolitana de Barranquilla. Ser 30% de un universo de más de 3.000 buses que hay en la ciudad, pues es muy poco para generar un cambio significativo. Y hay obviamente enemigos del sistema y hay retos muy grandes, sobre todo retos culturales y de mentalidad. En la medida en que la misma gente se dé cuenta que el transporte como está dado hoy en Barranquilla está destinado a ser insostenible, porque el nivel de tráfico que estamos viviendo hoy en día, que es creciente, es apenas el comienzo del caos vehicular que se puede generar, pues es claro que el sistema de transporte público tiene que tener éxito en la ciudad. Eso no quiere decir que no tengamos que vencer muchos retos y muchos obstáculos y que el esfuerzo tenga que seguir ampliándose, pero creo que las cosas se pueden dar y con la colaboración y la voluntad tanto de la alcaldesa como del gobierno nacional, representado en un excelente impulso y apoyo de la ministra de Transporte, creo que podemos lograrlo.
Bueno, de este trípode que significa gobierno nacional, entes territoriales, incluyendo Transmetro y operadores, ¿qué es lo que está fallando? Yo pienso que todo este tipo de procesos generan dificultades en su implementación. Lo vimos con Transantiago en Chile, lo hemos visto en Pereira, lo hemos visto en Cali. Todas las ciudades que pretenden modernizar su sistema de transporte, cuando vienen de décadas de transportes públicos caóticos, desorganizados, sin control efectivo del Estado, con una sobreoferta muy grande, pues se generan todas estas dificultades. Y todos estos problemas y discusiones no son más que ir afinando e ir concretando de manera concertada unas tareas y unas estrategias para consolidar un modelo de transporte moderno. Ese esfuerzo hay que darlo, esa tarea, esa pelea en algunas ocasiones hay que darla por el bien de Barranquilla, por el bien de nuestros hijos y del área metropolitana. Usted dimensionó, usted que venía del sector privado exitoso, que pasó por la Secretaría de Hacienda del departamento, también con mucho reconocimiento, ¿dimensionó el potro en el que se embarcaba? No, Transmetro definitivamente es un proyecto con mucho potencial, pero con unas dificultades que en realidad desbordaron lo que yo visioné al entrar. Sin embargo, ese potencial hace que la pasión por sacarlo adelante sea más grande que las preocupaciones de todos los retos que tenemos pendientes. ¿Ha tenido momentos de flaqueza, es decir, tiro la toalla? Hombre, ha habido momentos difíciles en los que me he cuestionado definitivamente si me conviene o no permanecer en este proyecto, porque es un esfuerzo grande, como es un proyecto que muy poca gente entiende, toda la culpa tiende a ser dirigida hacia el gerente y no entender el contexto de todo este proyecto y todas las entidades que intervienen en su solución. Pero aquí estamos pues con un compromiso muy grande con la ciudad. Espero poder seguir esforzándome para sacar este sistema adelante y seguir aportándole a la ciudad. ¿Tiene la percepción, o yo periodísticamente tengo la percepción, doctor Fernández, de que hoy las cosas están en otro nivel? Que hoy hay una discusión mucho más amplia y que evidentemente el gobierno distrital, en cabeza de la alcaldesa, y el gobierno nacional están de alguna manera ayudando a resolver el problema, como tiene que ser. Yo pienso que el debate que se ha generado en los últimos meses ha sido muy productivo, ha generado subir el nivel de la discusión, ha generado transmitirle más información al ciudadano común. La mayor parte de la gente todavía desconoce cómo funciona Transmetro, pero creo que cada vez más hay, sobre todo usuarios y personas en la academia, en los gremios, que entiende cuál es la problemática, que entiende qué es lo que hace falta, y eso ha generado una dinámica muy importante. Definitivamente aquí los medios tienen un papel protagónico en ayudarnos a divulgar esa problemática y cuáles son las soluciones y los actores involucrados, y definitivamente la alcaldesa y la ministra han sido clave en esta reactivación de la discusión y en la generación de soluciones. ¿Se está haciendo lo adecuado, lo suficiente para enfrentar el transporte informal, caso mototaxismo? Hombre, yo pienso que en Barranquilla se han dado pasos muy grandes en materia de control del transporte informal. Tenemos tareas todavía pendientes en Soledad. Pienso que ahí todavía es un foco en donde hay que mejorar mucho, sobre todo pensando en el futuro de Soledad. Y creo que en Barranquilla lo que hace falta es hacerle seguimiento a una serie de indicadores y de objetivos que se ha trazado el secretario de Movilidad. Yo pienso que esforzándonos en eso, los resultados se van a ver. Y muy importante también el control, como ya lo habíamos dicho, del paralelismo, que representa más, perjuicios para el sistema que el transporte informal. En la última reunión del Transmetro hubo un comunicado de alerta a la opinión pública sobre que un juez de esta ciudad pudiera, o cualquiera que sea, pudiera de alguna manera ayudar a generar una crisis mucho más grande. Porque al principio hablábamos de 3 riesgos que usted advierte, pero creo que ese es un cuarto riesgo. De acuerdo, es un riesgo asociado con el paralelismo, es un riesgo institucional, es un riesgo que modifica las reglas de juego, porque se presentó una acción de grupo, una demanda de grupo en el 2011
en junio del 2011 ante el juez segundo administrativo del circuito de Barranquilla, y todavía hoy, 2 años después, no existe un fallo sobre esa acción de grupo. Es decir, tenemos una situación de limbo en materia judicial en lo que se refiere a rutas como Lolaya y Monterrey por la Murillo. En la medida en que no existan unas reglas de juego claras, en la medida en que la rama judicial no responda rápidamente estableciendo una jurisprudencia y unas reglas de juego claras, pues obviamente el proyecto no va a despegar. ¿Y cómo se puede explicar que un juez meta al congelador una decisión tan importante para el colectivo? Pues nosotros queremos enviarle al juez segundo administrativo del circuito de Barranquilla un mensaje muy respetuoso. Entendemos que es su autonomía, su potestad, estudiar el tema, tomarse el tiempo que él considere para, en derecho y según lo que él considere, proferir un fallo. Pero el llamado respetuoso es a que llevamos 2 años y el proyecto hoy en día está pasando por unas dificultades significativas. Le solicitamos pues, que con mayor prontitud o con la celeridad que sea posible, él emita ese fallo para tener una claridad jurídica y un norte sobre el futuro del proyecto y su interrelación con el transporte tradicional. ¿Qué avisó usted sobre las demandas que pesan sobre el sistema? Se habla de 150.000 millones de pesos. Tenemos alrededor de 100.000 millones de pesos ya presentados en demandas contra el sistema por parte de los concesionarios. Yo pienso que Transmetro tiene sustentado y organizada su defensa frente a estos, teniendo en cuenta los incumplimientos que ellos mismos han tenido, pero también es cierto que lo que le conviene a la ciudad no son pleitos, sino acuerdos que permitan un mayor crecimiento. En ese orden de ideas, Transmetro se va a preparar para defenderse, para reclamar a los concesionarios por los incumplimientos, pero al mismo tiempo también vamos a trabajar en unas estrategias que nos permitan de manera conciliada resolver los conflictos y que esto no perjudique a la ciudad. Bueno, doctor Fernández, le deseamos muchos éxitos en esta tarea que le corresponde, porque sus éxitos en el Transmetro serán los éxitos de la ciudad definitivamente. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. No pasará usted como el enterrador del sistema, sino como el salvador. Eso espero. Espero que la gente en Barranquilla y en el área metropolitana sepa reconocer el esfuerzo que se viene haciendo por parte no solamente del gerente, sino de un equipo de trabajo que se sacrifica día a día, que en el caso de guías, conductores, exponen la vida a diario y que tenemos una gran pasión por mejorar este sistema y por sacarlo adelante. Bueno, la próxima semana a esta misma hora volveremos con Agenda Caribe. Lo que hacemos nosotros en el contrato es aportar una flota y aportar unos operadores. La operación de la empresa como tal, pues la realiza obviamente el ente gestor Transmetro en su comité de operaciones y todo eso, determinando la frecuencia, las rutas y obviamente todo lo que considere necesario para que el sistema salga adelante. Entonces, muy rápidamente, quisiera representa un gran riesgo para el éxito del sistema. No obstante, existe un gran compromiso de la Secretaría de Movilidad, del área metropolitana, del alcalde, como lo vimos, que hay que vincularlo de manera urgente al Gran Pacto. Son aspectos que afectan enormemente el sistema a nivel de movilidad. Y si nosotros no le damos el seguimiento adecuado, si no podemos de una u otra forma lograr un gran impacto sobre esos elementos, vamos a tener
o sea, a pesar de que cumplamos los operadores, a pesar de que pongamos todos los recursos, todos los buses, a pesar de que todos los esfuerzos se hagan, no va el sistema a lograr su objetivo. Entonces vamos, hubo durante todo un gran tránsito, un gran divorcio, que estaban acá. Hoy en día vemos una actitud diferente. La alcaldesa ya ha establecido una directriz de unirnos, de hacer todo un proceso, pero no hay que olvidar que este proceso empezó en el año 2009 y hoy en el 2013 estamos cambiando un poco la visión de las reglas de juego, y obviamente eso tiene unas consecuencias y un desgaste financiero, sobre todo en los operadores, que somos los que llevamos el peso económico del sistema. O sea, no se pueden tomar las medidas cuando después de 3 años ya ha avanzado una situación que tiene obviamente a los operadores en una gran situación que hoy pues vemos con gran ánimo que se quiere resolver.